Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, otro concepto que es el de sobreprocesamiento. Es un defecto que también tenemos dentro de nuestra característica de 8. Este es uno de los más comunes y casi siempre va de la mano con el de la sobreproducción, porque si hacemos más piezas, pues generalmente tendemos a hacer un poquito más de procesos. Entonces, es tener más acciones, más inspecciones, más componentes o más estaciones de las que, por ejemplo, nuestro cliente está dispuesto a pagar. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacerlo bien a la primera. Este también es un concepto de calidad. Por ejemplo, el costo de la mala calidad es todos los retrabajos, ¿verdad? Entonces, todos los equipos tienen que ser aprovechados al máximo, ¿ok? A lo mejor tenemos un equipo que tiene una capacidad, por ejemplo, de 100 piezas por hora y nada más lo estamos usando un 20, un 30, un 40%, ¿ok? Entonces, no están siendo aprovechados en su totalidad. Podemos optimizarlo, pero en lugar de optimizarlo, estamos haciendo otras cosas más como procesos extra, en vez de tomar en cuenta la máquina, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, algo que nos puede ayudar bastante es el diagrama de flujo. Este diagrama es una herramienta muy buena para representar cuál es la secuencia y cuál es la interacción entre todas las actividades de ese proceso a través de símbolos y gráficos. Es muy fácil porque también nosotros ya hemos trabajado con diagramas de flujo, por ejemplo, los algoritmos, etcétera. Entonces, estos símbolos me van a proporcionar mejor visualización de cómo está mi proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a seguir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Ok? Entonces, ya nos ayudan a entender el proceso visualmente y dónde, por ejemplo, nosotros podemos tener algo que estamos haciendo extra o que no deberíamos hacer. ¿Ok? Entonces, yo puedo usar estos diagramas en mi ventaja, por ejemplo, cuando yo quiero comprender cuál es el proceso de trabajo, qué es lo que el operador tiene que hacer, qué es, qué es qué es lo que se va a hacer, qué es lo que el operador está haciendo contra lo que está declarado, cuál es, eh, el método que está haciendo, está bien, es correcto, cuáles son los pasos necesarios, qué es lo que él hace contra lo que tiene que hacer, etcétera. Si se fijan, es irse muy a detalle a ver qué es lo que tiene que hacer contra lo que se declaró en el diagrama de proceso, porque el diagrama es ideal, es lo que el ingeniero piensa, lo que vio, lo que plasmó. Pero la realidad es, hay que ver cómo está el proceso contra el diagrama, o sea, a lo mejor ya cambió, hubo un desgaste, pasó algo, etcétera, ¿ok? Esto además nos crea estándares de trabajo en tiempo, movimiento y acciones que tenemos que seguir. Nos da además secuencia que interactúa las actividades y los proyectos. Muchas veces podemos usarlo para encontrar alguna falla, ver en qué partes nos está perdiendo el proceso, etcétera. Y a lo mejor también nos puede servir como fuente de información contra el proceso. Si somos nuevos en una fábrica y tenemos un proceso que ha estado corriendo por 10, 15, 20 años, bueno, el diagrama de flujo es una de las mejores maneras de empaparnos de información y ver qué es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay varios símbolos de cómo tiene que hacerse ese proceso. El que es como un ovalito un poquito estirado es el inicio o fin de un proceso. El rectángulo son todas las actividades. Por ejemplo, aquí describiríamos las actividades que no son decisión, simplemente, por ejemplo, poner tapa o colocar componente o algo así. Y, por ejemplo, en el de aquí arriba, déjenme poner el láser, es donde se ve, por ejemplo, el inicio y el final. ¿Ok? Aquí se ponen las acciones, no las decisiones. Las decisiones van en este rombo. ¿Sí? Por ejemplo, pieza buena o mala. O sea, por ejemplo, podemos ahí poner una pregunta, pieza buena, sí, ¿qué se hace? No, por ejemplo, scrap, ¿ok? La flecha es cuál es el flujo que van a seguir estas acciones, van para la derecha, izquierda, arriba, abajo. Estas partes que están aquí como un cuadrado que está cortado y tiene como una ondita, son los documentos del proceso. Alguna ayuda visual, control plan, AMEF, etc.
esta, que parece como una compuerta AND, es una espera, y el círculo es esta actividad está compartida con otra en el mismo flujo, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos ver un diagrama lineal que va desde un lado a otro. El sectorial, por ejemplo, podemos separar qué cosas se hacen por áreas de trabajo, ya sea en este ejemplo nos muestran almacén, prensas, pinturas, montaje y expedición, pero si se fijan también es lineal, va de un lado a otro y no se comparte, ¿ok? Tenemos otro, por ejemplo, que yo voy siguiendo aquí y luego me muevo y luego de esta acción me brinco a otra y ya va de la mano con esta, mismo caso por aquí, ¿ok?